Bienvenidos, gracias una vez más por ingresar a la página web de la Procuraduría de la Administración. Mi nombre es Jennifer Buquidis. La Secretaría Provincial de Veraguas pone a su disposición la capacitación legal administrativa a través de la modalidad virtual con el tema Datos Abiertos, con la finalidad de promover la transparencia y el acceso a la información porque los datos abiertos reflejan una efectiva visibilidad de rendición de cuentas institucional. En esta ocasión contaremos con la participación en calidad de facilitador del licenciado Juan Pablo Rodríguez. Él es licenciado en Mercado y Comercio Internacional de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como también cuenta con un técnico en ventas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente se desempeña como director de acceso a la información en la Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso a la Información. Se ha desempeñado como ejecutivo de ventas corporativas de Capital Financiero y ha sido ejecutivo de cuentas corporativas de Medco. Es un profesional con experiencia en el área de administración, dirección comercial y mercadeo enfocado al servicio y atención de clientes, planificación y liderazgo de equipos y capacitado en la resolución de conflictos, planeación y desarrollo de productos, branding y manejo de redes sociales. Sin más, les dejamos con el licenciado Juan Pablo Rodríguez, quien desarrollará el tema datos abiertos. Ahora vamos a ver otro tema que es muy importante, que es el tema de los datos abiertos de gobierno. Nosotros en el decreto ejecutivo 511 del 24 de noviembre del 2017 adoptamos la política pública de datos abiertos y se designa entonces a la ANTAI como la entidad encargada de la coordinación, implementación, evaluación y monitoreo de los datos abiertos. Luego se hace una resolución ANTAI-DS del 3513-2018 del 17 de enero del 2018, donde entonces se desarrolla la política pública de datos abiertos y se define el concepto de los datos abiertos. De Panamá se establece el principio de los datos abiertos, se establecen las obligaciones de las instituciones públicas, se faculta a la AIG como la entidad coimplementadora, se definen las características que deben tener los datos públicos y se crea el grupo de datos abiertos. Ahora, yo les voy a leer aquí la definición de los datos abiertos en Panamá y vamos a desarrollarlo un poco. Los datos de gobierno son los datos recolectados y o producidos por las instituciones públicas puestos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos para que puedan ser reutilizados, redistribuidos por cualquier persona para cualquier propósito, incluyendo el reuso comercial, libre de costos y sin restricciones con el fin de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información para generar nuevos servicios de valor. Es importante entender que nosotros como funcionarios, como servidores públicos, en lo que hacemos en nuestro diario, en nuestros diferentes departamentos, manejamos datos. Y esos datos nosotros debemos ponerlos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos. Cuando hablamos de formatos abiertos, estamos hablando de formatos que no se necesita una licencia para yo poder descargar esos datos. Y así nosotros hemos establecido 3 formatos importantes que son PDF, Excel y CSV. Pero de esos 3 formatos, el único formato que es abierto como tal es el CSV. Entonces, todos los datos que nosotros manejamos deben ser publicados en estos 3 formatos, en la página, en el portal de datos abiertos que ahora les voy a mostrar. ¿Para qué se deben publicar estos datos? Aparte de, obviamente, la rendición de cuentas, la transparencia, es importante publicar datos porque de los datos brutos que nosotros vamos a aperturar, muchas personas, inversionistas, periodistas, investigadores, etcétera, van a poder agarrar esos datos y van a poder hacer, como dice acá, nuevos servicios de valor. Incluso van a poder innovar en temas gubernamentales, van a poder innovar para el desarrollo económico. Entonces es importante que los datos que nosotros manejamos sean puestos a disposición de todos los ciudadanos. Ahora, en la próxima diapositiva les voy también a mostrar una forma de que podemos generar inventarios de datos para poder entonces aperturar. Primero vamos a ver los principios de los datos abiertos. Cuando hablamos de que son abiertos por defecto, estamos hablando de que deben ser en formatos abiertos y no debe existir ningún tipo de límite en temas de licencias ni nada. Por defecto deben ser abiertos, formatos abiertos. Calidad y cantidad,
Cuando hablamos de la calidad y la cantidad, estamos hablando de que debemos liberar la mayor cantidad de datos que tengamos o que manejemos dentro de la institución. Cuando hablamos de todo, que todos los puedan utilizar, obviamente no debe haber ningún tipo de restricción sobre los datos abiertos. La liberación de datos para la gobernabilidad. Cuando hablamos de la liberación de los datos para la gobernabilidad es porque, obviamente, al aperturar datos, fortalecemos la transparencia y fortalecemos, obviamente, la rendición de cuentas de las instituciones ante los ciudadanos. Y la liberación de los datos para la innovación, obviamente, si más personas y organizaciones utilizan los datos de gobierno, mayores serán los beneficios sociales y de desarrollo económico que se generará por parte, obviamente, del país. Ahora, ¿cómo deben contar los conjuntos de datos para ser considerados datos abiertos? ¿Qué debe contar cada conjunto de datos? Uno, debe contar con la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de que deben estar disponibles en línea y deben tener un acceso. Por eso, cuando nosotros le hablamos de la sección de transparencia, también le solicitamos que publiquen lo de la sección de transparencia en PDF, en Excel y en CSV. Pero también tenemos el portal de datos abiertos donde ustedes deben aperturar datos. Y ahorita entonces les voy a mostrar un poco el portal de datos abiertos. Deben ser integrales. Cuando hablamos de que deben ser integrales, estamos hablando de que deben ser completos y sin procesar. Y deben estar detallados. Cuando hablamos de detallados es que si yo aperturo los datos de planilla dentro de la institución, yo antes de aperturarlo debe tener un título. Esto es un conjunto de datos de la planilla institucional del 2020. Y dentro entonces de ese metadato ustedes van a tener todas las planillas desde enero hasta diciembre de 2020 en los 3 formatos. Entonces, gratuitos. No debe costarle a ninguna persona poder acceder a esos datos. Sin restricciones, las personas deben acceder a esos datos abiertos sin tener que registrarse en una página web ni dejar su número de teléfono, simplemente deben acceder y poder descargar. De libre uso, bueno, las entidades que deben aperturar datos deben entender que hay una licencia que se llama Creative Commons, que es la licencia de libre acceso, que regula también los datos abiertos. Esta parte es un poquito más técnica, pero deben ser datos de libre uso. Legibles por máquinas, cuando hablamos legibles por máquinas, hay diferentes formatos para la legislación de los datos. Entonces, en ese caso, nosotros actualmente pedimos el CSV. Es importante que todos los datos que nosotros publiquemos estén en PDF, en Excel, pero el CSV es lo más importante porque es el formato abierto que actualmente es elegible por máquina y que exigimos nosotros acá en Panamá. Primarios, cuando hablamos de primarios estamos hablando de que provengan de una fuente de origen, obviamente la persona que maneja los datos, esa es la fuente de origen, oportunos, serán actualizados periódicamente. Y cuando hablamos de permanente, es que se debe conservar en el tiempo. Yo no debo aperturar un dato hoy y ese dato no lo voy a actualizar más. No, esos datos deben ser constantemente actualizados. ¿Cómo generar inventarios de datos? Bueno, aquí tengo unos puntos que nosotros recomendamos. Uno es la sección de transparencia de la página web institucional. Obviamente nosotros tenemos los puntos 10, 11 y 26. Son puntos que nosotros podemos aperturar en formatos abiertos, en PDF, en Excel y en CSV. Estadísticas de la institución. Cada municipio, cada institución maneja estadísticas como tal de diferentes departamentos que ustedes pueden identificar y pueden aperturar esos datos que les generan estadísticas. Ustedes pueden aperturar esos datos. Solicitudes de acceso a la información, importante. Cuando ustedes le llegan las solicitudes de información, ustedes pueden ir registrando estas solicitudes de información para entender qué datos el ciudadano necesita de nuestro municipio, de nuestra institución, para poder al ciudadano, y eso va a ayudar a la calidad del dato.
estadísticas del 311. También mediante esas denuncias que se realizan, nosotros vamos a poder entender un poco a la ciudadanía qué solicita, qué necesita para aperturar buenos conjuntos de datos. La información que para la institución resulta interesante y educativa y que se genera en el aprendizaje y acción del día a día, nosotros sabemos qué información nosotros dentro de nuestro departamento manejamos que puede ser funcional para aperturar los datos y facilitar espacios de intercambio y participación en la sociedad civil. Mediante buscar encuestas, realizar talleres, mesas de trabajo con la ciudadanía, y ahí vamos a poder también entender qué necesita el ciudadano y qué datos podemos aperturar. Aquí voy a abrir un paréntesis. Bueno, le voy a mencionar primero el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá, que actualmente es un grupo que coordina la ANTAI con su brazo colaborativo, que es la IG, y con personas de sociedad civil. Este grupo lo que hace es que ayuda o debe ayudar a todas las instituciones a crear conjuntos de datos de valor. Así que nosotros hemos trabajado con este grupo de personas la actualización de la guía de apertura de datos abiertos. Actualmente vamos a empezar a dictar capacitaciones y estamos en un proceso de diagnosticar cómo estamos las instituciones y los municipios en temas de datos abiertos y poder entonces ayudarlos a generar esos inventarios, a localizar esos inventarios y crear conjuntos de datos de valor. Importante mencionarle esto, de que es un trabajo en conjunto de gobierno, en este caso la ANTAI y la IG, con sociedad civil, personas naturales. Okay. Está el portal de datos abiertos, pero antes del portal de datos abiertos, yo quería mostrarles, se lo voy a mostrar directamente desde acá, desde la página web. Y también quería mostrarles un pequeño Excel. A ver. Ok. ¿Ven mi pantalla, correcto? Ok. Para que sepan cómo pueden ustedes crear un conjunto de datos, para que vean que no es algo tan difícil de hacer. Ustedes, en el caso de nosotros acá de la ANTAI, que nosotros también manejamos capacitaciones, para nosotros es importante saber a quiénes nosotros capacitamos, cuáles son las formaciones de intereses, cuál es el medio por la cual se enteran de nuestras capacitaciones, el sector al que pertenece cada persona que entra en nuestras capacitaciones, cuándo se registró. Todos esos son datos importantes que nosotros necesitamos. Y nosotros creamos este cuadro fácil en Excel, que pueden ver aquí, y pusimos género, donde aquí sabemos si la persona es femenina o masculina, cuáles son las formaciones de interés de la persona, por qué medio se enteró, el sector al que pertenece, comentarios, días de registro, los títulos de las columnas y los datos. Tan simple y sencillo. Eso es lo que usted necesita hacer para crear conjuntos de datos, o para crear o para aperturar datos. Entonces, ustedes dentro de su institución, de lo que ustedes hacen dentro de su departamento, ustedes pueden ir poniendo, si es recursos humanos, ustedes pueden usar género, pueden poner aquí, si es una persona, diferentes datos, cuántos hijos tienen, discapacidad, etcétera. Ustedes pueden ir poniendo eso y pueden ir sacando datos que son importantes y que pueden aperturar. Independientemente, también hay otras cosas. Nosotros manejamos dentro de ANTAI los reclamos de acceso a la información. Ustedes pueden crear un cuadro donde los datos ustedes pueden poner aquí, reclamos de acceso a la información, qué tipo, cuándo entró el reclamo, de dónde es ese reclamo, etc. Ustedes ponen los títulos de los cuadros y van llenando sus datos y van creando sus conjuntos de datos que luego ustedes pueden aperturar dentro del portal de datos abiertos. Aquí es importante, solamente serían los títulos y los datos. Aquí no hay que poner una presentación o sacarles estadísticas a esto, no. Simplemente es el título del dato y ya abajo poner los datos.
Entonces, ustedes pueden ir creando diferentes conjuntos de datos de lo que ustedes hacen dentro de su institución para pasarle al oficial de información y luego que éste pueda aperturar esos datos en el portal de datos abiertos. Que el portal de datos abiertos, entonces, es este portal que vemos aquí. ¿Ok? El portal de datos abiertos tiene diferentes temáticas. Como pueden ver acá, ustedes los pueden visitar, es datosabiertos.gov.pa. Ustedes van a ver temáticas de agropecuaria y pesca, ambiente, comercio, industria, educación, justicia, todos estos tipos de temáticas, y ustedes pueden identificar en cuál ustedes tienen datos. Un ejemplo, yo trabajo en un municipio, yo tengo más o menos los datos de la zonificación de mi municipio, yo puedo ir abriendo datos en temas de ordenamiento territorial. Yo trabajo en una institución de temas de transporte, yo puedo abrir datos en transporte y logística. Y ustedes van viendo qué datos manejan y van creando inventarios de datos. Lo importante, ahí les pido que, les recomiendo que entren a la página y puedan darle una vuelta a la página y de esta manera poder ir generando esos inventarios de datos. Los beneficios de los datos son muchos. Aquí vuelvo a la presentación. Son muchos los beneficios de los datos que nos puede dar los datos. Un ejemplo que les puedo dar es una aplicación que se llama Rampita UI, que es de Uruguay. ¿Cómo surge esta aplicación? Esta aplicación surge en un momento en el cual la institución que maneja los datos de las personas discapacitadas y los municipios de Montevideo, que es la capital allá de Uruguay, aperturan datos de uno de las personas discapacitadas y dos, aperturan datos el municipio de los accesos que tienen en la ciudad para personas con discapacidad, ya sea motora, visual o auditiva. Ellos publican todos los accesos geolocalizados que tiene la ciudad y luego de que ellos aperturan todos esos datos, un grupo de estudiantes toma esos datos y crea una aplicación, que es la que les digo, que se llama Rampita UI, y la persona discapacitada puede entrar a esa aplicación y puede poner teatros y le van a salir todos los teatros que tienen acceso para su discapacidad. Si yo tengo una discapacidad visual y hay algún teatro que tiene acceso a discapacidad visual, la aplicación me lo va a decir. Si yo tengo una discapacidad motora y yo quiero ir a una institución del Estado, yo puedo ver qué institución del Estado tiene acceso a una rampa para mi discapacidad. Deben ver todo y el discapacitarla para moverse tranquilamente o saber a dónde puede ir, dónde tiene acceso según su discapacidad. Entonces, esto es uno de los beneficios de los datos que es muy importante que entendamos y que debemos aperturar datos para poder entonces crear o desarrollar servicios de valor tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo social. Bueno, esto sería todo. Les doy las gracias por asistir y le voy a